titulado Inquebrantable, y lo que estamos revisando es cómo en una cultura tan contraria a lo que Dios nos enseña en su palabra, podemos mostrar nuestras convicciones, nuestra fe, etcétera, ¿no? Vi una publicación justo esta semana en Instagram que decía: si tan solo sigues a Dios, todo se acomodará. Y la verdad es que muchas personas tienden a creer tal cual esta afirmación, en donde si tú te acercas a Dios, todo se va a arreglar. Si le entregas tu vida a Dios, todo será fácil. Pero déjame decirte algo: desafortunadamente no siempre es así. El hecho de que le entregues tu vida a Dios no elimina las dificultades. De hecho, déjame clarificar algo, y este es un warning que yo quiero que tú te lleves. Servir a Dios fielmente a menudo te va a poner en el blanco del enemigo. Cuando nosotros comenzamos a servir, comenzamos a acercarnos a Dios, comienzo mis disciplinas espirituales, estoy orando, leyendo, me estoy esforzando por estar cerca de Dios, muchas ocasiones pareciera que se sueltan como que más ataques, más dificultades, más problemas. Cuando vives con valentía tu jornada de fe, el enemigo lo nota, esa es una verdad. Cuando tú comienzas a comprometerte con Dios, el enemigo lo nota, y si te sientes atacado, es probable que así sea. Cuando las cosas se ponen difíciles, creemos que tal vez hay algo que no estamos haciendo acorde a lo que Dios desea. A lo mejor nos comenzamos a cuestionar ciertas cosas, pero tal vez sí estás en la voluntad de Dios, sí estás buscando caminar con Él, y el enemigo lo está notando, y tal vez es por eso que tal vez tienes ciertas situaciones que pareciera ser que es como un ataque tal cual en el que estamos teniendo, ¿no? No es que estés fuera de la voluntad de Dios, más bien estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y por eso de alguna forma a veces nos sentimos atacados. Hoy yo quiero que tú y yo veamos una historia muy famosa, es una historia que tú la conoces muy bien, y es muy probable que tú conozcas muy bien esta historia, porque si tú desde pequeño fuiste a la iglesia, a lo mejor te enseñaron algo parecido, ¿no? Algo así. A lo mejor tú viste esta historia, ¿no? A lo mejor, ¿alguien ubica esta historia? ¿Sí? ¿Algunos sí? Muy bien. ¿De qué historia te estoy hablando? Daniel en el foso. Sansón, no. Daniel en el foso de los leones, ¿no? ¿Recuerdas cómo termina la historia de en Daniel capítulo 6? ¿Cómo termina la historia de Daniel? Sí. ¿Cómo termina? Daniel se alegró, no se lo ¿Cómo? A ver. Daniel sale vivo del foso de los leones. Y desde que yo recuerde, cada que enseño este capítulo, siempre sale Daniel vivo del foso de los leones, ¿no? Bueno, normalmente nos pintan a Daniel como un joven, y normalmente cuando enseñamos a los niños les ponemos eso: dudo que los leones se hayan visto así, ¿no? Y Daniel realmente no se veía así tampoco, porque a veces nosotros vemos a Daniel como un joven con una increíble fe. La realidad es que en el contexto donde está sucediendo esto, cuando estaba Daniel ya llevaba varias décadas sirviendo a diferentes reyes, y más o menos Daniel tenía aproximadamente 80 años cuando estaba en el foso de los leones. Aproximadamente tenía 80 años. Y sí, durante 80 años era un hombre de seguro ya con canas, ya con algunas pequeñas arrugas que algunos nos comienzan a salir acá, y de alguna forma era un hombre ya experimentado, era un hombre ya sabio a sus 80 años, porque realmente Daniel durante más de poco, casi 8 décadas, él sirvió a diferentes reyes que van a aparecer aquí en pantalla. Él sirvió a Nabucodonosor, a Belsasar, Darío y Ciro. De hecho, hay una porción, Daniel no menciona a otro rey que también estuvo entre Nabucodonosor y Belsasar, que se llamó Evil-Merodach, pero también de alguna forma estuvo dentro de. Pero ¿por qué no lo menciona Daniel? Porque Daniel no es un libro histórico tal cual, más bien está presentando diferentes profecías, realmente por eso no lo menciona. Pero tú puedes ir a Segunda de Reyes o incluso Jeremías, al final del capítulo tú vas a encontrar a ese otro rey, ¿no? Entonces básicamente Daniel sirvió prácticamente, los que narran solamente su libro, a estos 4: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, y obviamente entre ellos a Evil-Merodach. Pero hoy veremos la historia mientras servía al rey Darío, que prácticamente era el penúltimo rey al que él sirvió. Ahora déjame darte un poquito de contexto de esta situación. Darío era un genio administrativo. El Señor tenía una concepción muy clara de lo que era la administración de un reino, no como los políticos que hoy tenemos actualmente.
Este hombre, la verdad es que estaba instruido desde muy pequeño y era un genio básicamente en lo que era la administración. Por casi 8 décadas de cautiverio, Daniel estuvo sirviendo a diferentes reyes, pero Daniel compartió su fe con cada uno de esos reyes. Y déjame decirte que Daniel no lo hizo criticándolos, cuestionándolos, diciéndolos que eran hijos del diablo, se van a ir al infierno, todos son los pecadores, se van a ir. No, así es como Daniel no compartió su fe. Realmente Daniel impactó la vida de cada uno de estos reinos, y déjame decirte reinos porque impactó la vida del rey, y si impactas a la cabeza, en cascada impactas a todo lo demás. Por 5 regímenes diferentes, Daniel compartió de manera consistente y con amor su fe en Dios, e influyó en ellos al punto de, sin necesidad de comprometer su fe o sus convicciones. De alguna forma eso fue lo que hizo Daniel. Pero mira, vamos a ir rápido a lo que dice la Biblia. Así es que si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Daniel capítulo 6 y vamos a estar leyendo, básicamente nos vamos a estar concentrando ahí. Si no traes tu Biblia, no te preocupes, va a estar apareciendo en pantalla algunos de los versículos que vamos a estar leyendo. Daniel capítulo 6, verso 1 dice al inicio: Darío el Medo decidió dividir, el Medo porque era el imperio medo-persa, aclaro. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel, y escucha esta frase, estas palabras que están allí remarcadas en color distinto. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo al frente al gobierno de todo el imperio. Ahora, escucha lo siguiente: Daniel ya tenía 80 años y era conocido porque era muy capaz, tenía una capacidad de administración y de manejo de gente. Era un líder totalmente Daniel, y a los reyes les interesaba que gente como él estuviera cerca porque le iban a cuidar muy bien el changarro. Ahora, la palabra hebrea que se traduce como ser capaz es la palabra netzach. Netzach, ayúdame a decir netzach. Ay, más o menos están aprendiendo hebreo. Muy bien. Es la palabra netzach. ¿Y qué significa netzach? De hecho, es la única ocasión en donde en toda la Biblia se menciona esta palabra, Y de hecho, lo que significa la palabra hebrea netzach, que significa que era la persona más capaz, significa que es sobresalir, destacarse y distinguirse. Y amigos, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como seguidores de Cristo es lo siguiente: como creyentes, esto nos debe de impulsar a que donde quiera que trabajemos o que sirvamos, nosotros podamos hacerlo con excelencia. Que nosotros nos esforcemos, trabajemos, podamos sobresalir, destacar y distinguir, no por una situación de ego, sino una situación de gloria a Dios en lo que estamos haciendo. Que nosotros juntos podamos realmente enfocarnos y podemos impulsarnos a través del testimonio, por ejemplo, de Daniel, en donde la posición en donde lo colocaban, él se distinguía. Las personas de alguna forma lo identificaban como una persona efectiva, como una persona capaz, como una persona esforzada, como una persona disciplinada, como una persona integral. Y de alguna forma ese es un reto para cada uno de nosotros: tratar bien a las personas, que podamos sobresalir, porque llegamos a tiempo a las reuniones, porque somos cumplidos con nuestra palabra, porque lo que decimos lo hacemos, porque hay muchas personas que dicen pero no hacen, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos porque nosotros podamos ser netzach en donde estamos, en que podamos realmente trabajar y esforzarnos y sobresalir, no por una situación de orgullo o ego para cada uno de nosotros, no, sino una situación de esforzarnos y poder sobresalir para la honra y la gloria. Dice Colosenses capítulo 3, verso 23: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Amigos, nosotros tenemos que esforzarnos, y sabes, eso es una situación de salir de nuestro confort y nuestra comodidad para poder seguir hacia adelante. Ahora, déjame decirte algo: en un mundo tan oscuro como en el que estamos, sería bueno que algún seguidor de Cristo se sobresaliera y su voz de influencia sobresaliera sobre tantas voces
tanto ruido que existe hoy por hoy en el mundo. Mira, yo no te lo tengo que decir, tú lo sabes bien, estamos en una época bastante compleja, entonces estás de acuerdo conmigo. Políticamente, económicamente, en todos los sentidos estamos en una situación algo compleja, como que no sabemos bien qué es lo que está pasando, ¿sabes? Hay tantas cosas, tantas decisiones que se están tomando, no sé si son buenas, no sé si son malas, pero al final del día creo que es relevante que tú y yo podamos ser una voz de influencia, una voz que sobresale para poder dar luz a las demás personas. Y déjame decirte algo, mientras cuando todos los semáforos están en rojo es más sencillo que tú vayas colocando uno que otro en verde, es más sencillo. Nosotros estamos para poder mostrar la luz de Cristo, la forma en que amamos, la forma en la que servimos a las personas. No necesitamos más personas que en tu trabajo, en el área donde tú te desenvuelves, en tu escuela, qué sé yo. Nosotros no necesitamos más voces que abonen a lo malo, ¿sabes? Y no estoy diciendo que nosotros tapemos los ojos, no, lo que estoy diciendo es que seamos voces que sobresalen, porque son objetivas, porque buscan el cómo sí, porque están buscando cómo intentar hacer lo que Dios desea, porque sabes, Dios anhela el bienestar. Dice la palabra de Dios en sus promesas que Él ha venido para darnos vida en abundancia, y no necesariamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de una situación de bienestar en nuestras vidas. Créemelo, tú puedes dormir sobre la cama más cara del mundo y no poder dormir, ¿sí o no? La verdad que sí, tú puedes dormir sobre el colchón porque el Restonic 3000, ¿no? La almohada que se acomoda a lo que tú y no poder dormir, ¿sabes? Pero hay personas que pueden estar en una cama que ya está más hundida que porque tiene el hueco tuyo, ¿no? Los que se rieron saben de lo que les hablo, ¿no? Tú ya llegas y como que ya está el molde hecho, ¿no? Y dormir como un bebé, ¿no? No es lo mismo. Nosotros tenemos que esforzarnos por hacer esa parte, mostrar la luz del Señor a las demás personas, entender y saber que nuestra dependencia y nuestro bienestar depende de Dios, no depende de las circunstancias. Y no es porque cierres los ojos, es entender de quién dependemos y en dónde está nuestra identidad. Muy bien. Daniel capítulo 6, verso 4 dice de la siguiente forma: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna forma en la manera en que Daniel, comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero dice, no encontraron nada que pudieran criticar o condenar, ¿no? Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Ojalá que nosotros podamos ser conocidos por eso, que nosotros podamos ser fieles, responsables y dignos de confianza. Pero entonces, básicamente lo que está pasando acá, esto casi no pasa en nuestros tiempos, ¿estamos de acuerdo? Las envidias, el que te coloquen el pie para que te caigas, el hablar mal de ti a tus espaldas, eso no pasa aquí, ¿cierto? Casi no. Pero la verdad es que en los tiempos de Daniel pasaba. En los tiempos de Daniel sí estaban buscando la forma en hacer caer a Daniel y hacerlo quedar mal. Había envidias, buscaban ponerle el pie, dejarlo mal parado frente al rey, frente al jefe. Pero algo que nos dice Daniel capítulo 6, verso 5, dice lo siguiente: finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas ¿de qué? De su religión. La única forma en la que nosotros podemos hacer quedar mal a Daniel es en base a la relación que Daniel tiene con Dios, en la relación que él tiene con él. Y entonces déjame entrar a la parte práctica del mensaje, porque una de las cosas es increíble que la única forma en la que estos otros dos hombres querían hacer caer a Daniel era solamente cómo hacerlo quedar mal, porque ellos sabían que Daniel tenía una relación cercana con Dios. Él oraba y hacía muchas cosas y de alguna forma acorde a su Dios. Y déjame decirte tres cosas que yo te quiero el día de hoy animar a que nosotros podamos adoptar. Tres cosas que podamos adoptar para que nosotros podamos mostrar una vida inquebrantable, una fe inquebrantable ante una sociedad de tanta oscuridad. Eso es lo que yo quiero que el día de hoy hagamos. Tres cualidades de un impacto inquebrantable en un mundo que se oscurece cada vez más. El primer consejo y la primera situación que nosotros vemos en la cualidad que nosotros vemos en la vida de Daniel es la siguiente. ¿Me ayudas a leer, por favor? Servir a Dios con integridad. Dice, Daniel sirvió. Una de las cosas que dice era, en el verso 4, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Daniel sirvió con tal integridad
que el rey quiso ascenderlo. ¿Recuerdas en el versículo 1? En el versículo 3, que lo vio tan capaz que quería colocarlo al frente del todo el reino. Y las personas tuvieron celos de él, lo investigaron al punto de que le pudieron crear un cuadro para usar su relación con Dios como una forma de atacarlo. Daniel era un hombre de palabra, era un hombre que lo que decía, lo cumplía, con lo que se comprometía, lo hacía, llegaba a tiempo a las reuniones, cumplía con sus deberes. No estaba haciendo negocios por debajo, cumplía con sus impuestos, fue fiel en cada cosa que el rey lo colocaba, con lo que interactuaba con Dios. Y una de las cosas que nosotros podemos entender es que Daniel era netzach, es decir, sobresalía por la integridad que él tenía. Amigos, nosotros tenemos que aprender algo, a servir a Dios con integridad, y que de hecho es uno de los valores que tenemos como iglesia, que nosotros podamos servir con integridad a Dios, que nos destaquemos, pero no para nuestra vanagloria, sino para la gloria de Dios. Daniel sirvió con integridad en Babilonia, pero Babilonia no vivió dentro de él. Daniel sirvió con integridad en el mundo, pero el mundo no vivía dentro de él, ¿sabes? Entonces él buscaba mantenerse fuerte en sus convicciones. Y vivimos en una cultura que cada día es más oscura, pero no tenemos que dejar que la oscuridad viva dentro de nosotros. Son dos cosas diferentes. Hace rato platicaba con una persona aquí y él decía, ahora sí, él ya vio lo que es dejarse llevar por ciertas circunstancias, ¿no? De pronto nosotros pareciera ser que a veces preferimos mejor llevarnos por la corriente en lugar de mantenernos firmes, y a veces cuando nos mantenemos firmes, esa situación cuesta un tanto de trabajo, créemelo, lo sé, lo vivimos todos los días, cuesta trabajo, pero es lo mejor que podemos hacer, servir a Dios con integridad. Integridad es ser lo mismo aquí que allá afuera. Porque a veces nosotros dentro de la iglesia podemos ser bien portaditos, nos hablamos bien, todos aquí se ven bien guapos, pero cuando estamos allá afuera, las cosas a veces son distintas. Porque tenemos una doble personalidad pareciera, son personas distintas las que somos aquí que las que somos afuera. Y una de las cosas que yo te quiero animar es que como iglesia buscamos la autenticidad. No somos perfectos, aquí nadie es perfecto. Y la verdad es que todos tenemos cosas que trabajar, ¿ok? Independientemente de la situación o cuánto tiempo lleves, eso no significa que tú eres más o menos perfecto, no, porque perfecto solo hay uno. ¿Y quién es? Dios. Solamente él. Estos hombres convencieron a Darío, el rey, para que promulgara una ley. Y ellos le dijeron, no, rey, se nos acaba de ocurrir algo, a ver, ¿tú qué opinas de eso? Y ese perfume le gustó a Darío. La propuesta de estos hombres era, por 30 días, que ningún hombre ni mujer en todo el reino ore a su Dios, sino solamente oren a ti como Dios. ¿Qué te parece, Darío? ¿Qué te parece, rey? ¿Saben por qué pensó Darío? ¿No? El ego, el perfume. Cuidado con las palabras bonitas que a veces te dicen. No te creas todas las palabras bonitas que te dicen, porque puede ser un perfume muy amargo después. El perfume, ¿qué pasa? ¿Cuánto dura un perfume? Tal vez, si es de los que compras acá en el tianguis de los domingos, 2-3 horas, ¿no? Pero si lo compras yo soy Palacio, ¿no? Si lo compras en algún otro lado, a lo mejor te dura más, pero el perfume termina por acabarse. Termina por acabarse. Lo que hoy algunas personas te pueden dar, tú eres, al otro día te van a estar dando la puñalada, porque así es el ser humano. Si no, pregúntale a Cristo. Tantos miles de personas les dio de comer, pero otro día estaban gritándole, crucifícale, crucifícale. Amigos, tenemos que comprender que no tenemos que creernos todo el perfume que olemos. Y la verdad es que Darío se lo creyó, me dijo, oye, me gusta esa idea que durante 30 días solamente sea mía el que me adore, ¿no? Y de alguna forma eso le gustó. Entonces tú y yo conocemos la historia. Daniel básicamente, él oraba constantemente, ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero Daniel tenía 3 opciones. O dejaba de orar, decía, me agarro un año sabático de oración, 30 días sabáticos de oración, o a lo mejor oro en silencio, que a lo mejor algunos lo hacemos, ¿no? Oramos en silencio y no pasa nada, o definitivamente sigo con mi costumbre, con esta constancia de estar orando a Dios. Tenía solamente 3 opciones. Daniel, sabemos por la historia, es que siguió orando, ¿cierto? Y ahora, ¿se salvó o no se salvó del foso de los leones? Se salvó, salió vivo.
del foso de los leones. Pero pregunta, ¿Daniel sabía que iba a salir ileso del foso de los leones? No lo sabía. La historia, conocemos la historia de Daniel, no tenía ninguna garantía de parte de Dios en que iba a salir ileso. Y esto nos lleva a la segunda cualidad de impacto en la que nosotros podemos trabajar. Primera, servir a Dios con integridad. Segunda, por favor, ¿me ayudas a leerla? Confiarnos en Dios con constancia. Con constancia. Daniel capítulo 6, verso 10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa. ¿Y qué hizo? Se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba ¿qué? 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué importa mucho esto que acaba de pasar? Por lo siguiente que va a aparecer aquí en pantalla. No es lo que hacemos ocasionalmente lo que marca la diferencia, sino lo que hacemos con consistencia. No es lo que hacemos ocasionalmente lo que marca la diferencia, sino lo que hacemos con ¿qué? ¿Quiénes han ido al gimnasio? Por favor, levanta tu mano. Todos los que han ido alguna vez al gimnasio. Y tú te frustraste porque después de 3 días de ir al gimnasio todavía no tenías el lavadero que tú habías soñado. ¿No? ¿Sí o no? Oye, ya llevo una semana, ¿no? ¿Y qué onda? O sea, ¿por qué no me parezco a no sé quién tenga el lavadero así, ¿no? De aquí nadie, ¿no? Pero alguien, ¿no? Amigos, no es lo que hacemos ocasionalmente lo que marca la diferencia, sino lo que hacemos ¿con qué? Con consistencia, de manera constante. Nosotros creemos que, Señor, te pido que el día de hoy me ayudes para que el día de mañana me acuerde de todas las preguntas en el examen de matemáticas. Tú sabes que no he ido en todo el semestre, pero por favor, pásame de perdida con 7. Ah, no, ahora sí, ¿verdad? Pero pásame de perdida. Amigos, no es lo que hacemos ocasionalmente lo que marca la diferencia, sino lo que hacemos con consistencia. No es lo que hacemos ocasionalmente lo que marca la diferencia, sino lo que hacemos con regularidad ante Dios. Y te prometo algo, si tú no buscas constantemente a Dios, nunca lo vas a sentir realmente cerca. A lo mejor algunas personas que hoy dicen, pero Señor, Josué, yo no escucho a Dios, yo no siento a Dios, yo oro a Dios, pero sí, compadre, pero solamente le estás orando cuando tienes la boca enfrente, cuando ya estás dentro del problema. ¿Por qué no oraste antes para pedir sabiduría y tomar mejores decisiones? ¿Sabes? Y aún así, a pesar de eso, Dios tiene gracia y a veces te saca adelante del problema. Pero amigos, nunca serás consistentemente fuerte en espíritu, no morirás a la carne, no vivirás fielmente a Dios, no caminarás por fe, no podrás apagar los dardos del maligno si de manera ocasional solamente buscas al Padre. Ay, Señor, hoy me acuerdo que realmente puedo orar a ti, que tú me puedes ayudar. Daniel estaba bajo ataque, ¿y cuál fue su primera reacción? Fue a su casa, se arrodilló delante de Dios, y como oraba 3 veces al día como de costumbre lo hacía durante toda su vida, por eso él se pudo mantener firme. Daniel estaba bajo ataque y su primera reacción fue orar. A lo mejor para muchos de nosotros nuestra primera reacción es llorar, es huir, es cerrar los ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? A lo mejor hablarle al compadre, la tarjeta de crédito, a lo mejor, y cuando tú ya agotaste todas tus opciones, entonces dices, no queda más que orar. Amigos, si nosotros no trabajamos, si nosotros no pensamos primero en orar antes de buscar todas las demás opciones, créemelo, estamos un tanto fritos ante muchas cosas. Yo sé, créemelo, yo sé que hay momentos donde tu mundo parece que está ardiendo, intentas de todo, y cuando ya intentaste todo y no pudiste controlar todo, porque nunca vamos a poder controlar todo, a veces solamente piensas, pues ahora solo queda orar. Déjame decirte algo, lo primero que siempre tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Orar. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Antes de que viene este problema, te acabas de enterar de alguna noticia, ¿sabes qué hacer? Orar. Antes de que levantes la bocina, bueno, ya es el teléfono. Antes de que busques cuánto saldo te queda para la tarjeta de crédito, primero, ora.
Un miércoles, pues nosotros estábamos esperando el diagnóstico de mi esposa antes de que, para saber si era cáncer maligno o no. Entonces, cuando nosotros abrimos el correo y vimos ahí que decía positivo, cáncer maligno, la verdad es que lo que hicimos fue orar. Si lloramos, estábamos ahí en el cuarto encerrados, lloramos y lloramos. No lloramos y lloramos, lloramos y oramos, ¿sabes? Pero déjame decirte algo. Nosotros tenemos que comprender algo, porque dice, ayúdame a regresarnos al versículo anterior, por favor, Tadeo. Dice una de las cosas en ahí en Daniel capítulo 6, verso 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y ¿qué hizo? ¿Alguien tiene TDA? ¿Alguien tiene TDA? Yo sí. ¿Alguien tiene TDA? 2, 3. Así como que nos da pena. Pues sí, la verdad es que somos bien distraídos, ¿no? Somos bien distraídos. Pero a mí me da mucho TDA cuando estoy orando. No sé si te pasa a ti. Estoy, Señor, te pido. Ay, no le pagué. Señor, por favor, bendice. Ay, no he mandado este correo. ¿Te pasa? A mí sí. Te voy a decir algo. Una de las cosas que los últimos meses he estado haciendo, en las mañanas no agarro el teléfono lo primero que hago. Lo primero que hago es me levanto, hago la parada técnica, que tú sabes a qué me refiero. Hago la parada técnica y regreso, y el arrodillarte delante de Dios es una muestra de reverencia a Él, y saber que tú no estás en control de nada, pero Él está en control de todo. Y entonces, lo que yo le decía a mi esposa, ¿no? Normalmente cuando yo estoy orando, ella está dormida. Y estoy ahí en la cama y estoy orando a Dios. Señor, tú estás en control de todo. Yo no puedo con todo. Tú estás en control de todo. Señor, tú eres el que tiene el poder de todo, pero dependo totalmente de ti. Y entonces es una posición de vulnerabilidad delante de Dios y delante de una muestra de reverencia delante de Él, para sabernos que somos insuficientes, pero en Él somos suficientes, porque en nuestra debilidad se manifiesta la gracia de nuestro Dios. Amigos, lo que hacía Daniel es que se arrodillaba de manera constante, porque era una forma de poder manifestar y poder entender que no depende de él, sino depende de Dios. Mira, la semana pasada yo te comentaba que el personaje principal del libro de Daniel era, no Daniel, era otra persona. ¿Te acuerdas quién era? Dios, ¿no? Daniel capítulo 2, verso 28 dice, pero hay que un Dios en el cielo. Lo primero que hace Daniel es orar arrodillado, reconociendo que hay un Dios en el cielo. No depende de él, no depende de quién está al frente, no depende de Darío, no depende de sus otros dos compadres que le pusieron el pie, no depende de eso. Depende de Dios totalmente. Y nosotros tenemos que aprender que cuando estamos arrodillados mostramos humildad, mostramos de reverencia, nos recordamos que no tenemos el control, y que cuando Señor, me estoy arrodillando, estoy buscando tu voluntad y no la mía. La Escritura dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Un día, por más que te cueste trabajo, toda rodilla se doblará. ¿Por qué no aprender a hacerlo desde ya? ¿No? Tercer consejo, muy bien. La primera, Daniel se mantuvo firme ante los hombres porque se había arrodillado ¿quién? Ante Dios. Yo sé que a veces es difícil enfrentar la cultura, pero mantenernos firmes depende de mantenernos humildes delante de Dios. Tercer cosa, servir a Dios con integridad, confiar en Dios con constancia. Y tercer cosa, ¿lo honramos con qué? Con fidelidad. Cuando lleguemos al cielo, no sé quién te voy a recibir, si Dios, si Pedro con todas sus llaves, yo no sé quién te voy a recibir. Pero ¿qué es lo que queremos escuchar cuando lleguemos al cielo? Buen siervo y famoso. Buen siervo y rico. Buen siervo e influencer. No
lo que dice la Biblia es buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amigos, Daniel había sido despojado de todo lo que amaba. ¿Te acuerdas? 12, 14 años, había sido arrebatado de su familia. Se lo habían llevado a una cultura, seguramente habían matado a su familia, arrancado de su patria, separado de su familia, adoctrinado con ideas babilónicas, pero durante más de 80 años se mantuvo como fiel. Aunque estaba en una cultura totalmente contraria a lo que él creía, él se mantuvo fiel. ¿Estamos en medio de una cultura contraria a lo que creemos? Sí. Pero el reto es el siguiente: mantenernos fieles. Durante 80 años y a través de diferentes reinos se mantuvo fiel. Daniel sabía que lo podían llevar al foso de los leones, y de hecho así fue, ¿sabes? Así fue. Él confiaba en Dios si lo salvaba, pero también confiaba en Dios aunque no lo salvara. Él confiaba, aunque se cumpliera o no se cumpliera lo que él anhelaba. Él confiaba en Dios. Mira, de alguna forma lo que pasó más adelante es que estos hombres hacen la declaración, firma el rey Darío, que durante 30 días solamente cierra su nombre. Llega Daniel a su casa, abre las puertas, se hinca, ora delante de Dios, porque él entiende que depende totalmente de él. Estos dos hombres llegan a su casa, lo encuentran orando a Dios, van con Darío y le dice: oye, tu amigo está orando. Entonces a Darío le duele porque quería a Daniel, porque sabía que era un muy buen elemento, no lo quería sacrificar. Y entonces le dijo: pero Señor, tú promulgaste una ley, entonces tú lo tienes que cumplir. Y él, como rey, dijo: es verdad, tienes razón, lo voy a cumplir. No quiero, pero lo voy a cumplir. No como ahora, ¿no? Con Rocha, ya bueno, no hablemos de esas cosas. Pero de alguna forma, él decía: lo tengo que cumplir, lo tengo que entregar, ¿no? Me lo están pidiendo, lo tengo que dar. Básicamente fue lo que hizo Darío, lo llevó, y más adelante él se da cuenta, de alguna forma va Daniel con una quietud, con una tranquilidad, porque él sabía de quién dependía. No sabía si iba a salir vivo, eso no sabía Daniel, no tenía la seguridad de que esos leones no le iban a hacer nada, pero él caminó porque él sabía en quién había confiado. Y más adelante en el verso 19, bueno, desde el verso 18 te voy a leer, va a aparecer aquí en pantalla. Luego el rey, dice el 18, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Dice, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche. Ya no pudo ver Netflix, su serie ya no la pudo ver, porque estaba inquietante por lo que estaba pasando con Daniel. Pero así dice el 19, muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. El 20, por favor, ayúdenme a leer lo que dice. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Verso 22, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. Y déjame decirte algo, Dios tiene la capacidad de cerrar la boca de los leones que hoy te persiguen. Dios tiene la capacidad de guardar tu corazón aunque las otras personas estén intentando algo contra ti, porque no depende de ti, depende de Dios. Eres del reino de Dios. Él te afirmó en la escritura, nosotros ya dependemos de Él. Y lo que dice Dios es: mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El 22, ayúdenme por favor. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Y luego, perdón, ahora sí, el 24. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los echó al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos, los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. 25. Escucha esto. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de ¿qué? De toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. ¿Sabes?
Darío había sido impactado por el poder de Dios. Y lo que estaba buscando Darío era paz y prosperidad. ¿Para quién? Para mí, no, para todos ustedes. Y luego dice el verso 26: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de quién? De Daniel. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio ¿qué? Nunca tendrá fin. Amigos, el personaje principal del libro de Daniel es Dios. Y esta historia, de hecho, si lo pensamos, apunta a Jesús. Los hombres conspiraron contra Daniel, ¿cierto? Pero también conspiraron ¿contra quién? Contra Jesús. Le tendieron una trampa a Daniel y también a Jesús le tendieron una trampa. De hecho, su juicio fue totalmente injusto, fue totalmente ahí manipulado. Fue acusado falsamente Daniel, pero también Jesús fue acusado falsamente. Fue condenado Daniel a morir una muerte violenta. Y Jesucristo también fue condenado a la cruz del Calvario. Daniel fue puesto en una cueva con leones, pero también Jesucristo, su cuerpo fue puesto en esa tumba de José de Arimatea. Pero déjame decirte algo: cuando quitaron la piedra, en ambos casos, la visual era algo así como esto. Daniel salió vivo y Jesús no estaba en la tumba porque había resucitado. No importa por lo que estés pasando, déjame decirte esto: no importa por lo que estés pasando. Yo sé que puede ser muy doloroso. Yo sé que a lo mejor alguien te traicionó, a lo mejor alguien te lastimó, a lo mejor de pronto te están asaltando fantasmas del pasado por alguien que te lastimó. A lo mejor hoy el trabajo está complicado, a lo mejor hoy no lo hay. A lo mejor hoy tú tienes que llegar a casa y de pronto tienes que ver qué es lo que hay para comer. Yo no sé qué es por lo que tú estés pasando, pero lo que yo te puedo decir es que hay un Dios en el cielo que está en control de todas las cosas. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que está viendo tu sufrimiento. Hay un Dios que está viendo por lo que tú estás pasando. Eso me queda clarísimo. Y que ese Dios está en control de todas las cosas. Aunque hoy te sientas en ataque, hay un Dios en el cielo. Aunque la vida parece arder, aunque te has esforzado, has intentado hacer las cosas bien y aún te sigues sintiendo bajo ataque, hay un Dios en el cielo que está en control de todo. Déjame decirte otra cosa. Dice la palabra de Dios que hierro con hierro se acusa, y así el hombre con el hombre. Si nosotros tomamos un metal y lo queremos doblar solamente de la noche a la mañana, así frío como está, ¿qué crees que va a pasar? Se va a romper. Pero cuando ese metal tú lo metes a fuego, ese metal se está tratando. Y si cuando está a temperaturas infernales, ese metal está rojo, ya está moldeable para hacer algo diferente con él. Es donde duele, yo lo sé, y es donde duele. Pero Dios no tiene en vano ese fuego, lo tiene porque quiere moldear algo en tu corazón. Lo está moldeando porque Él quiere algo para ti, porque Él quiere mostrarnos algo. ¿Qué es lo que estás pasando? Yo no lo sé, pero lo que te puedo decir es que hay un Dios en el cielo que está en control de todo.